Vamos a volver a ahí. Ah, no estoy en video. Sí. Bien. Sí, y también, digamos, porque él ahí pone el foco en la lectura bancaria. La lectura bancaria tenía que ver con un concepto filosófico de Berkeley que decía que las personas somos como tábulas rasas, ¿no? Que no, como que fuésemos a la escuela sin ningún conocimiento y nada. Entonces, él dice que a veces los docentes promocionamos la lectura bancaria. ¿Por qué? Porque queremos que el estudiante me repita tal cual lo que está en el texto. Y hay que lograr que el estudiante haga una elaboración. Van a ver que muchas veces cuando yo les corrijo, en los foros yo les pongo, está bueno, pero despegate del texto. ¿Eso qué significa? Significa que ustedes intenten elaborar, ¿sí? Elaborar ese concepto, que se transforme, que lo puedan decir con sus palabras, ¿sí? Claro, que era lo que nos pasaba a nosotros el año pasado, por ejemplo, con una de las profesoras que nos decía, casualmente con la profesora de investigación, con la que estamos haciendo todo el tema de la tesina, de que nos decía, o sea, ustedes tienen que leer todo lo que son los trabajos de investigación anteriores para poder basarse el de ustedes, pero al momento de la escritura tiene que ser con palabras de ustedes, con la interpretación de ustedes, no el copiar y pegar o ahondar siempre lo que dice el texto, sino explicándolo ustedes con sus propias palabras para que el día de mañana, cuando tengan que defender ese trabajo, no se les complique. Y claro, porque también a veces cuando uno estudia tan así de memoria y querer decir el texto, te va una palabra y fuiste. Y se O me pierde pasó todo. la semana pasada que yo tomé finales. Le hacía la pregunta a la chica, al estudiante, desde otro lugar y ya la descolocaba, no podía pensar sobre el concepto. Entonces, eso es lo que no tiene que pasar. Yo ese concepto lo tengo que tratar de desgranar. Entonces yo le decía, bueno, esto, ¿con qué tiene que ver? ¿Con qué momento histórico, pónganse, tiene que ver? Para que lo pensara y lo contextualice. Y ahí como que quedaba, ¿no? No podía. Entonces, justamente tenemos que tratar de fomentar esa lectura que ustedes puedan elaborar sus propios conceptos. Que a ¿Qué nos veces... pasaba también a nosotros? Sí, perdón, ¿no? Mucho Sí, más en la materia de salud mental, de que era complicada con la profesora Sande, de que, o sea, ella nos hacía la pregunta, pero no nos dejaba o sea, de que contestemos con las palabras del autor. claro. Directamente nosotros teníamos que elaborar nuestra respuesta con una formación profesional, pero siempre con nuestra mirada. Entonces ahí Un día nos hemos descolocaba. Y claro, la propia elaboración. La propia elaboración es lo más difícil. A mí me ha pasado como docente que muchos términos que vi en la universidad fue muy distinto a la hora de después de enseñarlos. Tuve que, digamos, desglosar un montón. Decir, a ver, no, este concepto. Entonces, en un punto yo digo, te volvés, como docente, te volvés súper práctico en el lenguaje, súper práctico, pero eso es parte de la didáctica. Si yo les enseñara esto meramente como está en el texto complejo, este texto no es tan complejo, pero cuando veamos Square o un poco de Da Vinci se van a dar cuenta de esto, ¿no? De hecho, el texto que les voy a pasar sobre teoría del aprendizaje es un texto que me cansé después de muchos años de arte del aprendizaje, que daba textos y eran difíciles, elaboré algo propio para que sea más sencillo en la lectura, porque se llevaba un nivel de complejidad que no servía, digamos. Poniendo algo de los autores, pero también poniendo como una interpretación de cada teoría del aprendizaje. Yo les decía que las cartas, no todas, ¿sí?, les va a servir para este trabajo. Pero está bueno porque, por lo que veo, porque está en un grupo muy participativo, nos lleva a otras cosas que nos va a servir para el proyecto que tenemos que hacer.
Hay una tercera carta muy interesante que dice, vine a hacer el curso de magisterio porque no tuve otra posibilidad. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué les parece? O como ustedes digan, vine a ser enfermero porque no tuve otra posibilidad. Porque sé que de enfermero siempre consigo trabajo. O como docente también. Porque siempre unas horitas agarradas. Se escucha mucho eso. Se escucha mucho Desde eso. que ingresamos, Sí. Sí, se escucha mucho, por lo menos yo lo escuché y creo que todos, supongo. Y la verdad, eso para mí creo que dificulta en cierta forma al alumno en el hecho del aprendizaje, en el sentido de que siempre lo va a hacer de forma no estar tan predispuesto. Ojo, que también, según mi teoría, yo lo vería que en el Sí. transcurso de la carrera puede encontrar esa vocación, puede ser o no. Claro, para Freire no se puede educar si no hay vocación. ¿Sí? Para Freire es así. Porque implica que vos teniendo una vocación tenés cierta cuestión política, porque educar es un acto político, pero no político en términos partidarios, sino una toma de postura. Y la práctica educativa para él es algo muy importante. Entonces, tengo que tener vocación para poder enseñar, porque si no tengo esa vocación, no voy a generar en los otros el deseo de aprender. Él dice eso, ¿sí? Y aparte porque a veces muchas cuestiones que pasan en la misma profesión, uno te va a poner malo, porque claro, no tiene la vocación, lo hace porque lo hace. En mi caso, yo lo que les puedo decir es que me pasó al revés. A mí me pasó que todas mis familias son docentes, desde mi abuelo, mis tías, mis primas, de diferentes áreas, ¿no? Entonces yo decía, no, yo la verdad que ser docente no quiero saber nada, ya es una marca muy grande en la familia, ¿se entienden? Es como que tal vez sentía que mi identidad no podía hacerse porque era la identidad de otros. Entonces me sucedió que en el último año de la licenciatura tuvimos que hacer una práctica, porque yo igual en la licenciatura me especialicé en comunicación y educación, y después también hice profesorado. Entonces cuando estaba en esa parte, o sea, se cortó. seguí vos, Sandoval, explicando la clase. ¿Qué? Sí, acá Ahí está, ahí ha vuelto. Ahí volví. el Entonces, claro, yo no quería. Entonces, Sandoval está por seguir dando la clase, profe, así que Estábamos tranquilo. viendo quién iba a continuar la clase. ¿sí? Está bien, está muy bien, está muy bien. Entonces, claro, yo decía, Estábamos no viendo tengo su la vocación reemplazo. docente, ¿se entiende? Entonces, en el último año de la licenciatura, me dicen, bueno, tenés que ir a dar unas clases sobre educación en medios a una escuela. Las tenés que preparar, dar, hacer el proyecto. Y bueno, ¿saben lo que me pasó? Contrario a lo que yo creía. Me puse a dar clases, primero que me re gustó armar todo. Obviamente que cuando das una clase así, estuve meses para preparar las clases, todo. Era todo un proyecto. Buscamos el material con mucho detalle. Entonces me pasó que cuando empecé a dar clases, me sentí como pez en el agua. Estaba como feliz y me sentía bien haciendo lo que hacía. Y me pasó esto de Freire, ¿no? Me daba cuenta de que yo iba con un montón de certezas y me iba de la clase con mucha incertidumbre, que me dejaba pensando. Eso era súper interesante para poder ahondar más en mi conocimiento. Entonces digo, a veces la vocación uno también la descubre haciendo. Entonces está bueno cuando ustedes hacen las prácticas, porque ahí realmente se dan cuenta si pueden ser enfermeros, ¿no? Si esta profesión Claro, ¿qué tan pasa? hermosa que han elegido y tan importante, porque ustedes son profesionales del cuidado, es así, si la pueden desarrollar. Claro que pasa mucho en lo que es cuando comienza la carrera en primer año. O sea, Sí, como que las primeras prácticas es el filtro más grande de que sí, tiene, en donde uno ve
si es que le gusta la carrera o no. Igualmente, Sí. aún así, hay gente de que se queda por obligación, como habíamos dicho No, en en la su carrera principio. docente pasa lo mismo. O hay muchos docentes Claro, que dicen, ay, el sistema ya está podrido, así que yo voy a dar lo mínimo, que aprendan hasta acá, sí, ponerles el Claro. 4, y ya es horrible escuchar eso. Es horrible. Son claro, o sea, de personas que que, no van a aportar un Aprenden. cambio, digamos. ¿Cómo? claro, Son personas que no van a aportar un cambio, ¿no? Para una mejora en el área, Claro, como para son evitar todo eso, lo como que a que ellos su no les gusta. profesión, claro, en su profesión son operativos, ¿no? Sé poner bien la Claro. vía, sé poner un catete periférico o central, sé hacer esto, lo otro, pero lo fundamental de enfermería, que es el cuidado humano, lo pierdo, porque, digamos, eso lo voy a tener que hacer sí o sí, obviamente porque es parte de mi trabajo, pero las otras cosas que tienen que ver con enfermería y que fortalecen y la importancia de la profesión, chao, ¿sí? Chao. Entonces, y aparte, cualquier cosa que me diga el paciente me va a enojar enseguida, ay, este pesado, esto, no, y voy a que lo estar hemos visto muy pensando todo el seguido también, tiempo, ¿cómo? que lo hemos visto muy seguido también quizás en el piso nosotros, Sí. de que por ejemplo suena el timbre y el enfermero ya dice, otra vez molesto o va de mala gana. Entonces, Sí, bueno, la sí, predisposición para con el paciente, para con el cuidado cambia un montón. Entonces, Sí. hace también de que sea muy monótono y que también puede tender a equivocarse en algo de que haga. Porque, por ejemplo, lo hace tan sistematizado de que por ahí se le pasa algo que no se da cuenta y termina haciendo un mal más que un bien. Por ejemplo, o sea, vamos al caso, el de rotar cada 2 horas al paciente. Entonces dice, Sí. no, tengo mucho paciente, además te molesto, no sé qué, y no lo hace. Entonces lo termina perjudicando, ¿no? O las normas de aparte vive una bioseguridad jornada laboral con las bastante que ustedes intensa. tienen que hacer el proyecto. Mecanizan todo y se olvidan de lavarse las manos, de ponerse guantes, de cambiarse el Claro. camisolín de paciente a paciente. Digo, ayer mi papá justo fue les voy a decir en la institución médica porque no tengo nadie ahí, al CEMIC, y se contagiaron 200 entre enfermeros y médicos. Entonces, ahí yo creo que muchas de las normas de seguridad, muchos en esta mecanización, chao, me van a decir que el CEMIC, con la cantidad, el CEMIC, yo les digo, lo sé bien porque mis viejos hace un montón que tienen esa prepaga, hace como 30 años. Entonces, tienen un montón de afiliados, tienen un montón de obras sociales que le aportan, entre ellas SOBA, DIVA. ¿Me van a decir que no tienen plata para tener el suministro? No, está mal utilizada para protegernos para protegerse, porque si no nos explica que tanta gente se contagió, ¿sí? Sí, también igualmente, o sea, es otra cosa de lo que hablábamos anteriormente en otra materia, también es el hábito que tiene una persona, los hábitos que tiene tanto afuera como adentro, porque también uno ve, o sea, puede ser muy buen profesional, muy buen médico, muy buen enfermero, Tienen los pero a la hora de conocimientos, pero sus no lo hábitos aplican. personales, claro, Personal, exactamente, sí. o sea, sin ir más lejos, tanto enfermeros como médicos de que salen a la calle, ya sea con el ambo o con la Oh, eso me chaqueta, pone loca. claro, o sea, de que van ya sea en su vehículo particular o en el transporte público con el uniforme de trabajo, también es el hábito, ¿no? De que uno tiene, porque puede ser muy bien profesional, pero si los hábitos que tiene no van de la mano, también... Sí, aparte porque eso es algo, mira, mi tía es enfermera y hay como ciertas normas que ella siempre me dijo. Una es esa, la primera. Me dijo, ay, si vos, si te animás cuando ves una persona en un subte o en un colectivo, con el ambo algo le tenés que decir porque no tiene que estar. Así vaya a un consultorio con el ambo, lo mismo, porque lleva las Claro, bacterias que están circulando en el colectivo, las lleva al consultorio, que sea solo un consultorio, no un ámbito hospitalario.
Imagínense un ámbito hospitalario, hace un desastre. Sí, obvio. También nosotros, o sea, lo que veíamos era en el día a día también en el servicio. O sea, uno quizás que, como nos decían a nosotros nuestros profesores, no tienen que perder lo que hagan ahora como estudiantes, porque por ahí ustedes están con todos los conocimientos incorporados, de lavarse las manos cada vez que tocan a un paciente y a otro, pero durante el tiempo no lo tienen que perder, porque hay muchos profesionales, o sea, que también lo hacían cuando eran estudiantes, pero cuando ya están recibidos, cuando ya están trabajando, va pasando el tiempo y uno ya como que se adapta a lo malo y no a lo bueno. De igual forma también, o sea, algo básico como es el de lavarse las manos para revisar a un paciente o a otro. Claro, o si no, claro, de lo que seguramente dicen es, ay, si yo nunca me contagié nada, o no hice lío entre paciente y paciente, ya está, si no me pasó, no me va a pasar, debe haber algo de eso también. Claro, y ¿Sí? nunca pasa nada hasta que pasa, ¿no? Hasta que pasa. Bueno, a mí puntualmente me pasa que yo soy súper bichera y soy de tocar todos los animales que veo por ahí. Entonces yo dije, ay, qué raro, nunca tuve tosoplasmosis. Cuando mi infectóloga me hace todo un serológico, me sale que tuve la enfermedad varias veces, porque tengo claro, 800 millones de anticuerpos. ¿Se entiende? Entonces digo, lo que vos creías, y tal vez contagié a otros, hizo un desastre. ¿Ven que? O sea, a veces decir, ay, no, si nunca me pasó nada, toqué a este perro callejero, a este, al otro, al lorito, al otro. Y tengo, digamos, en anticuerpos tengo muchísimos, porque eso me contagié la enfermedad varias veces, pero no tuve síntomas. Claro, que también, o sea, sin ir más lejos, creo que nos ha pasado a todos, cuando hemos comenzado a subir ya para el piso en primer año, quizás uno tenía un pequeño dolor de garganta o alguna molestia y no lo asociaba a que de a poco iba generando los anticuerpos con todas las enfermedades a las que tenía contacto, digamos, con todos los pacientes, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, estuve siempre en mi entorno con gente que tuvo varicela. Sí. Y yo no tuve varicela hasta el día de hoy, aparentemente. Claro. Y los he cuidado, fuera mi hijo, mi familia, amigos y todo en general estuve, porque yo no tengo miedo, no me importa si me agarra, siempre dije. Claro. Y no tuve. Ahora está el tema, me tendría que hacer la serología si realmente no lo tuve. Porque capaz no lo manifesté con ningún síntoma en sí, pero sí puedo tener los anticuerpos. Eso puede ser que me explicó también una docente, porque yo recanchera no tuve. Claro, no tuve. A mí me pasó eso con la tosoplasmosis y con la rubiola. Yo no la tuve nunca, pero tengo un montón de anticuerpos. O sea que alguien me la contagió y la tuve. Claro. Y ahora en casa están en duda por el tema del COVID, porque bueno, mi hermana también es personal de salud, ella se contagió su pareja, sus hijos, todo. Ella, fuera que vivimos en una casa, pero ella tiene su departamento acá, y yo el mío. Y ellos presentaron síntomas, mi hijo no, aparentemente, y yo absolutamente nada. Claro. Entonces, según mi hermana, ella quiere que me haga la serología, porque seguro que yo tuve, para ella. Claro, pero igual está siendo complicado con el COVID, porque después de un cierto momento ya no te aparece, no son tan, los anticuerpos no, por eso está siendo difícil lo de la vacuna. Eso está pasando a veces con el COVID. Está complicado. No, pues yo no, nada, absolutamente nada, y dice, capaz ella se mantuvo aislada totalmente. Claro. Pero sus bebés, bueno, son muy apegados sus hijos a mí, y bueno, enseguida me ven y se apegan y todo eso, pero bueno, yo bien. Y sí, pero no, si podés hacértelo para estar tranquila. No, en este momento está complicado por el tema del sistema de salud, que uno está súper colapsado. Por hacer no te van a hacer porque están en cierta forma colapsados con los estudios de ese tipo. Pero bueno, más adelante veremos. Sí. Bueno, vamos a ir a la cuarta carta. Dice, de las cualidades indispensables para el mejor desempeño de las maestras y los maestros progresistas. Esa carta es súper interesante
porque marca el pensamiento de Freire. Yo ayer le subí en noticias este texto, no sé si lo llegan a ver, Sí. que es hermoso. Este texto es muy lindo porque es un licenciado que hace un homenaje al pensamiento de Freire y habla de muchas cuestiones que ahora vamos a ver. Habla de que, digamos, primero que dice que enseñar no es transferir conocimientos. Por ende, ¿qué está queriendo decir? Que el solo hecho de enseñar, yo no lo estoy transfiriendo, sino tengo que estar buscando. O sea, no es que es como esta especie de, yo te pongo una aguja y ya te adquiere el conocimiento, ¿sí? Es que como creo que hay una parte también de las cartas que habíamos leído en la 1 Sí, que dice que enseñar no es solo un proceso, sí, ¿entendés? Todavía hay todo como es una predisposición, un mecanismo, un modo, ¿sí? Que se busca para que el otro aprenda, ¿sí? Tanto del que aprende y del que enseña. claro. Y es lo que Hay marca una claramente, predisposición. tanto en la carta esa y en este texto, que es, para mí es precioso. Son 3 páginas, pero es súper súper rico, ¿sí? Lo que marca es que primero que tengo que tener una escucha activa cuando yo estoy enseñando, ¿sí? Escucha activa para saber cuáles son las dudas de los educandos para poder yo sacárselas. O sea, humildad tanto para hablar como para escuchar. Humildad y escucha activa. Esa es una de las características de cualquier educador, ¿sí? Y como yo les decía, no es solamente dar la lección, sino comprobar, contrastar, hacer un diálogo con el estudiante. Amorosidad, también habla él, pero amorosidad no es del lugar de que el estudiante es mi amigo, porque ahí se pueden, digamos, confundir los roles. Son roles definidos, es una relación asimétrica porque son Tiene, roles distintos, pero sí, tiene que ver con buscar una empatía. claro, empatía, generar un vínculo, ¿sí? Generar un vínculo con el educando, siempre, generar este vínculo, que el educando sepa que puede acudir a mí, que me puede preguntar. Yo no genero ese vínculo, o si yo ese vínculo, como a mí me pasaba cuando era chica, que tenía muchas maestras que lo generaban a través del miedo, yo no me iba a acercar si tenía una duda. Tenía una señorita, me acuerdo, Gloria, en 5º grado, que cualquier cosa que decía, ¡ah!, te pegaba un grito. Eso no era generar un vínculo, era generar adoctrinamiento en mí, que yo me quedara callada. Bueno, yo no era de las que me quedaba callada, les quiero decir, no. Entonces era generar alumnos pasivos, adoctrinados. No, ese vínculo permite que si el estudiante tiene una duda, se pueda dar este feedback, ¿no? Este ida y vuelta, retroalimentarse de lo que te pregunta el estudiante. ¿Pasa siempre? No, no pasa siempre. Justamente esta carta, les digo, pueden leer las dos cosas, está totalmente asociada. Valentía como superación de mis miedos, o sea, ser valientes, superar los miedos docentes. Uy, si me voy a olvidar de algo, uy, si los chicos se dan cuenta que esto no lo tengo tan claro. Yo a veces planteo de que sí, yo tengo que saber mi lección, pero muchas veces el conocimiento, y no, la mayoría de las veces se construye con el estudiante, con el educando. Entonces, tengo que superar ese miedo, tengo que saber todo, no, si no sé todo, no puedo dar clase. No, relajen. ¿Saben qué pasa muchas veces? A veces depende de cómo yo me posicione ante el educando. Si yo me posiciono desde un lugar, que yo soy el sabión, sé todo, soy el mejor docente, si yo me equivoco, el estudiante va a decir, ay, se equivoca el docente. Si yo me posiciono en un lugar empático, en un lugar de tolerancia, en un lugar de humildad, si yo me equivoco, el educando no se lo va a tomar mal. Pasa así, es O capaz así. que pasa desapercibido también. Exacto. Claro, Exacto, también, o sea, también.
hay que ver porque también si es que, por ejemplo, los estudiantes como que si hay una dinámica entre el Sí, profesor y que se copen los estudiantes como para hacer un ida y vuelta. Entonces ahí como que ya tanto se ve el profesor que como que se relaja un poquito más y es más fluida la conversación, pero si está únicamente el profesor hablando y los estudiantes sí, como que no aportan y se siente más que nada entre esa tensión, digamos, entre las dos partes, ¿no? sí, sí, sí. Y tolerancia. ¿Tolerancia qué significa? Que yo tengo que, digamos, aprender digamos, a convivir con lo diferente, a respetar al estudiante que piensa distinto a mí. Yo no formo personas que piensen igual que yo. Yo la verdad que eh, no lo veo tanto acá en la escuela, lo veo en el otro lugar que trabajo, que hay muchos que tienen cierta postura política y el estudiante les marca algo distinto y se pelean con el estudiante en la clase. No, es tolerancia. Aprender a respetar que piensa diferente. Obviamente que hay ciertas cuestiones que yo puedo marcar. Si yo me pongo en el contexto de estas marchas que hubo multitudinarias, y ahí sí puede ser discutible y yo, digamos, como educadora y como alguien que trabaja en salud, les voy a decir, mirá, la verdad, estando en pandemia, se juntan 200 personas todas juntas y no es muy favorable. Yo lo puedo desde ese lugar, pero no, digamos, no a veces tanto a lo que van a reclamar, o sea, a lo que van a reclamar, a veces son posturas distintas, quiero decir. Y esto es lo que pasa muchas veces, que lamentablemente está pasando a veces en este país, ¿no? La tolerancia que pienso distinto, ¿sí? Pienso distinto, nada más. No es que porque vos pensás, lo que yo pienso es lo que tiene que ser. ¿Cómo sé yo que es así? Sí. Me ha pasado a mí en primer año con la profesora de antropología, Sí, que era, eh, no era un choque, sino, o sea, lo que me había, o sea, lo que me gusta de esa sí, profesora, digamos, es de que uno le puede dar su punto de vista y se puede hacer como tipo debate, por más que uno tenga un pensamiento y ella otra, no es esa imposición de porque yo soy profesora, es así, sí, o porque yo, no, pero me ha pasado ir a ese choque con la profesora Camus en sí. particular, de que siempre que lo tenemos, o sea, siempre cuando tengo que cursar alguna materia, o sea, ya nos miramos y nos reímos, porque sabemos, o sea, de qué punto pensamos los dos, pero es espectacular porque uno aprende también con eso, ¿no? O sea, yo también a ella le doy la gracia porque, o sea, muchas cosas como que han cambiado el pensamiento de ambos lados, digamos, también, Se ¿no? amplió el Está panorama, bueno. digamos, un poco. Claro, Sí, exactamente, no, no. No está sí, tan aparte, bueno, estructurado. Patricia tiene una amplia carrera docente. Otra cuestión que lo dice más acá es que ustedes tienen que fomentar la curiosidad, ¿sí? Fomentar la curiosidad para que el otro tenga deseo de ese conocimiento. Si yo no fomento la curiosidad, le voy a dejar al otro que dejarlo con el conocimiento solo que le di, ¿se entiende? Que el educando siga, siga formándose. Y eso es porque fomenté la curiosidad. A ver, bueno, ahora tengo curiosidad de aprender sobre esto, tengo curiosidad de saber sobre esto. Eso es otra cuestión en base al modelo de Freire, ¿no? Eso es lo que dice acá. Si quieren, este texto lo pueden leer y la otra clase lo vemos en profundidad. Igual es un texto súper simple y que tiene mucho que ver con las cartas, por eso se los puse, porque en muchas partes, digamos, digamos está tomando a las cartas, es así. Después dice decisión ayudada de la evaluación. ¿Qué quiere decir con esto? Que la evaluación sea consensuada con el educando y a su vez yo vea que esa evaluación sea la mejor para ese educando en ese momento. ¿Sí? Yo, tal vez, algunas materias, por ejemplo, a mí en filo me gusta más tomar oral,
para hacerles preguntas, para pensar, no como esta materia, que es una materia más meramente práctica. Pero no, pero esa decisión tiene que ser en conjunto, ver a los educandos, saber qué evaluación es mejor para este educando. Y si a veces, a mí me ha pasado que he trabajado en zonas que los chicos, porque faltaban a la clase, porque se les inundaba el barrio, he trabajado en muchísimos lugares. Entonces, yo no podía tener una continuidad en las clases. Entonces, cuando yo tenía que evaluar, no podía evaluar lo mismo que evaluaban en la misma escuela que tenían en el centro de Munro, ¿no? Decía, no, a estos chicos les tengo que hacer un trabajo práctico, tengo que estar al lado de ellos. Lo mismo me ha pasado de tener chicos con problemas fuertes de adicciones en la clase, que estén totalmente bajo estupefacientes y yo darme cuenta. Primero que no le tenés que decir nada, estás tal cosa. Pero sí, yo tenía que buscar la manera de evaluarlos que fuera la mejor para ellos. Y si yo veía que un día venían repasados, me decía, a ver, ¿sabes qué? Arreglamos esto para evaluarte. Hoy yo no te tomo esto, la clase que viene lo hacemos, vemos otra manera, ¿se entiende? Eso, adaptar esa evaluación a ese grupo. ¿Me vas a decir algo, Nico? Y que también, por ejemplo, o sea, va siempre retomando palabras de otros profesores de que se me Sí. vienen a medida que usted va hablando, ¿no? De que lo que es la evaluación, de que sea, no de que el estudiante lo vea como una prueba de fuego, a ver si sabe o no sabe, sino reforzar el conocimiento que tiene y que se lo grabe, ¿no? O sea, decir, no sé esto, y me va mal en el examen, sino ayudarlo a que continúe reforzando y afianzando, digamos. Claro, adhiriendo a lo que vos decís, la evaluación también es una instancia de aprendizaje. No es que ustedes van ahí a depositar todo lo que saben, también es una instancia de aprendizaje. También ustedes están aprendiendo de esa pregunta que les puede hacer el educador. Es así. Y también el educador aprende y dice, no, a ver, yo le voy a preguntar por acá, a ver si ahí me entiende hacia donde yo quiero apuntar. Y sí, por eso, bueno, es tan difícil evaluar. Yo digo que tomo algunos autores que dicen que la evaluación es una traducción de lo que el educando está dando, ¿sí? No es que yo estoy imponiendo, por eso es horrible, el docente dice, ay, yo a este no me lo banco, le voy a poner un tama. Yo sí, muchas veces, en eso soy medio como la hermana Samuner, evalúo valores. Si yo veo que, si es algo en grupo, y yo veo que la estudiante o el estudiante no tiene buenas actitudes con sus compañeros, sí, eso lo deposito en la nota. Eso sí, porque yo también estoy educando en valores. Que yo veo que esa característica no está buena para su profesión, se lo hago marcar y le digo, mirá, no me gustó, antes daba otra materia que era estrategias que iban a dar clases en una escuela. Entonces a veces pasaba que un estudiante se daba toda la clase y le daba para el otro estudiante que diga 5 minutos. Y yo le decía, mirá, tu lección fue de 10, pero yo 10 no te puedo poner, porque no dejaste que hablara a tu compañero. ¿Sí? Eso es también educar en valores. Que a veces los educadores decimos es el currículum oculto, ¿no? Educar también en valores y evaluar también en valores. Claro, también pasa por ahí, por ejemplo, cuando hay que hacer grupos o alguna exposición a lo que usted está haciendo alusión por ahí, decir, no quiero hacer grupo con esta persona porque habla ella sola y no nos deja hablar o dice la parte de que nos tocaba a nosotros Sí. ejemplificar o hacerla y como que quedamos también en la nada, o sea, porque habla esa persona sola nomás. Claro, y tal vez el otro sabe un montón y no lo puede decir por una cuestión de personalidad, se impone el habla Claro. de alguien y ahí... Bueno, siempre uno tiene que tener seguridad, que está respaldada por la formación que yo tengo, y siempre el docente va a tener esta tensión entre paciencia e impaciencia. A veces uno se queda
tiene cierta impaciencia o el enfermero también le va a pasar eso. Pero bueno, saber cómo actuar ante esa impaciencia que puedo llegar a tener, saber cómo manejar esa impaciencia que tengo en algún momento porque el estudiante dijo algo que no me gustó, saber manejarla, ¿no? Me dijo algo que no me gustó, me saqué, ¿sí? Entonces, el educador siempre debe tener paciencia y va a estar en esta tensión, porque no es que uno se pone el chip y decir, voy a tener toda la paciencia del mundo, ¿sí? Bueno, después dice, bueno, ganas de vivir y tratar de superar siempre los obstáculos que me pueden surgir en el día a día y en el aula, tratar, digamos, de superarlos, ¿no? Relacionado con la carta 2 del miedo. El miedo lo tengo que desterrar, siempre. Después habla, digamos, de lo que pasa el primer día de clases. A ver, no nos sirve a nosotros porque no van a ir a dar una clase, van a presentar un proyecto, pero esta carta les sirve para, en ese proyecto, si lo llevan a cabo en algún momento, porque ustedes pueden armarlo ahora, pero por esta situación del COVID no lo van a presentar, pero algún día lo pueden presentar en alguna institución y dar estas charlas. Entonces, bueno, el primer día de clases, como les decía, mostrar esta actitud de humildad, expresar los miedos que uno pueda tener ante ese nuevo curso, hacer una lectura del aula. ¿Qué significa? Registrar a mi auditorio, siempre, registrar cómo son, qué les pasan, cómo sienten, qué apreciaciones tienen. Yo a veces digo que una forma de poder registrar eso es mirándole los ojos, haciendo contacto visual, haciendo ese vínculo mediante el contacto visual. Fomentar siempre un ambiente de alegría, de armonía, ¿sí? Parece todo bastante ideal, igual Freire. Y después también conocer mi relación de ese lugar y el mundo, digamos, como lo que yo les decía antes, ¿no? Como contextualizar a qué grupo yo le estoy dando la clase, siempre. Contextualizar, a ver, estos son enfermeros de la Puna, son enfermeros que están en cierto contexto, se manejan con ciertas cosas que algunos de esos enfermeros de la Puna se van a manejar con ciertas técnicas que tienen que ver más con ese lugar, ¿sí? Entonces no es que por eso voy a decir, ay, esto que estás haciendo es malísimo, ¿sí? No. Yo me acuerdo que cuando dábamos charlas de primeros auxilios, o sea, no se puede dar azúcar, poner azúcar, si te cortás para una herida, ¿no? Entonces, no, pensar, en realidad sí, se puede poner azúcar, pero esa azúcar tiene que estar esterilizada. Bueno, adaptarlo al contexto. Otra vez estamos por cortar, ¿sí? ¿Tienen tiempo para entrar un rato más? ¿Cómo están? ¿Tienen que ir a trabajar? ¿No? Sí. Yo puedo por lo menos. ¿El resto? ¿El resto? Porque falta séptima. Yo no puedo, profe. ¿El resto está? Yo no. Hola. No, yo no. Hola, no escucho.